La inteligencia artificial es una tecnología muy útil para muchas cosas, pero si tuviera que quedarme con un área en la que es especialmente útil, me quedaría con el área de la automatización de procesos. Y es que los nuevos modelos de lenguaje nos permiten actualmente automatizar procesos que antes de que existieran estos modelos era inimaginable automatizar. ¿A qué tipo de procesos me refiero? Pues a procesos como este. Esto que vemos aquí es una automatización que se ejecuta cuando alguien rellena un formulario de Tally. Concretamente este formulario que vemos aquí. Imagina por un momento que somos el equipo de recursos humanos de una empresa y estamos buscando a un analista de datos. Para ello, lo que hemos hecho es hemos creado este formulario para que así los candidatos puedan aplicar a la oferta de trabajo de una forma muy sencilla. Simplemente tendrían que aquí introducir su nombre, después introducir el email y por último subir aquí su currículum. Lo que voy a hacer es subir este currículum que me he encontrado de ejemplo por Google de una analista de datos ficticia. Pues simplemente volvemos al formulario, arrastro aquí el documento y una vez que se ha subido le damos aquí a enviar. Te acabo de comentar que esta automatización que veíamos aquí se ejecuta cuando se completa el formulario que acabamos de rellenar. ¿Qué es lo que hace concretamente esta automatización? Pues hace principalmente dos cosas. La primera, envía un email de confirmación al candidato, en este caso a la dirección de correo que hemos rellenado en el formulario, diciéndole, oye, pues gracias por mostrar interés en nuestra oferta de trabajo. Nuestro equipo analizará tu currículum y se pondrá en contacto contigo para darte una respuesta lo antes posible. Y la segunda cosa que hace esta automatización es que coge tanto el currículum como la información del formulario y la vuelca en esta base de datos de Airtable. Aunque si quisiéramos podríamos cambiar la configuración de la automatización para que esta información la volcase en Trello, en un Notion, en un Excel o en cualquier herramienta del estilo. Pero si te fijas, la automatización no se ha limitado a volcar simplemente la información que hemos introducido en el formulario, es decir, el email, el nombre y el currículum, que por cierto, en Airtable podemos hacer clic en el currículum y ver aquí el documento completo. Sino que además de eso, ha analizado el currículum y nos está diciendo cuántos años de experiencia tiene este candidato en base a lo que ponía en su currículum, qué nivel de inglés tiene y si tiene o no conocimientos de Python. ¿Cómo ha hecho esto la automatización? ¿Cómo puede la automatización saber cuántos años de experiencia tiene o si tiene o no conocimientos de Python? Pues porque está utilizando un modelo de inteligencia artificial. Aquí vemos los diferentes módulos de los que se compone la automatización y este módulo aquí nos da una pequeña pista. Esto lo habrás reconocido, es el logo de OpenAI y es que resulta que esta automatización se conecta a un modelo de lenguaje de OpenAI, en concreto a GPT-4, para que sea este modelo el que coja el documento que ha subido el usuario en el formulario y analice en este caso los años de experiencia, su conocimiento de Python y su nivel de inglés. Y a esto me refería antes cuando dije que los nuevos modelos de inteligencia artificial nos permiten hoy en día automatizar procesos que antes era inimaginable automatizar. Antes de que existieran estos LLMs, estos modelos, ser capaz de construir una automatización que en base a una imagen o a un documento fuera capaz de analizar contenido presente en ese documento era algo impensable, al menos para una pequeña o una mediana empresa. ¿Qué herramienta es esta? Puede que te estés preguntando. Pues esta herramienta que he utilizado para automatizar en concreto este proceso es una herramienta llamada Make. Es lo que se conoce como una herramienta no-code, es decir, una herramienta que en este caso nos permite automatizar procesos sin necesidad de tener que escribir código. Nos permite automatizar procesos de forma visual, como vemos en este dibujo o como vemos en la automatización que he construido yo. Es decir, que no hace falta que seamos personas técnicas para poder utilizar la herramienta. Si eres seguidor del canal, pues seguramente te suene, ¿vale? Porque no es la primera vez que la nombro en mis vídeos. Pero a pesar de que la he nombrado y la he utilizado en muchos de mis vídeos, es verdad que nunca me he parado a explicar cómo funciona realmente esta herramienta. Nunca hasta hoy. Y es que estoy grabando justamente este vídeo porque quiero enseñarte a utilizar la herramienta para que tú también puedas automatizar procesos como el que he automatizado yo en este escenario. Así que venga, hazte un café y vamos allá. Comienza aquí el curso express de automatización de procesos con Make. Vamos a empezar por el principio. Vamos a entender qué hace concretamente Make. Make es simplemente una herramienta que lo que permite es conectar aplicaciones u otras herramientas de terceros de una forma muy sencilla, de una forma visual como vemos aquí. Realmente no hace mucho más que eso, simplemente es un conector. Aunque es verdad que eso no es poco. Porque si vamos aquí a Producto, Aplicaciones y Servicios, podremos ver toda la lista de aplicaciones con las que está integrada Make. A día de hoy, Make está integrada con 1960 aplicaciones. Puede que cuando tú estés viendo este vídeo todavía sean más. En esta lista podemos ver todas esas aplicaciones con las que está integrada Make, incluso las tenemos aquí categorizadas por tipo. Entonces, dentro de este enorme listado podemos encontrar herramientas para ejecutar casi cualquier tipo de tarea. Por ejemplo, enviar un email con Gmail, guardar un archivo en Google Drive, crear un evento en Google Calendar, publicar un post en WordPress, por ejemplo, utilizar un modelo de Anthropic o procesar un pago de Stripe. No sigo poniendo ejemplos porque podríamos estar aquí horas. Entonces, sí, Make es simplemente un conector, pero la posibilidad de conectar todas estas herramientas en un único flujo es lo que realmente nos permite automatizar casi cualquier proceso digital.
Si volvemos a la automatización que te he enseñado antes, esta de aquí, vemos como este flujo, esta automatización, lo único que hace es conectar 4 de esas aplicaciones que veíamos en la lista, que son Tally, OpenAI, Airtable y Gmail. Acabo de llamarle a esto flujo o automatización, pero en términos de Make, realmente esto es lo que se conoce como un escenario. Cada vez que en Make queremos automatizar un proceso, tenemos que crear un nuevo escenario como este. Y un escenario está compuesto por módulos, ¿vale? Cada una de estas bolitas que vemos aquí es un módulo, donde cada una de ellas, cada módulo, ejecuta una tarea específica. Por ejemplo, este módulo de Tally lo que hace es descargar la información que hemos rellenado en el formulario. Luego este módulo de OpenAI, pues su tarea es analizar el contenido del currículum. Luego tenemos aquí dos módulos intermedios que lo que hacen es procesar la información que ha generado OpenAI. Y por último, la tarea que ejecuta este módulo de Airtable lo que hace es añadir información al Airtable. ¿Qué información? La información que han procesado estos dos módulos de aquí. Y a la vez que se añade la información a Airtable, pues este módulo de Gmail lo que ejecuta es la acción de enviar el email. ¿Cómo podemos configurar o programar cada uno de estos módulos? Pues simplemente clicando en la bolita. Por ejemplo, si clicamos en esta bolita de Gmail, aquí es donde podemos cambiar el contenido del email, cambiar su asunto, o si lo necesitáramos, por ejemplo, pues añadir aquí archivos adjuntos. Lo mismo en el módulo de OpenAI. Si clicamos aquí en la bolita de OpenAI, es aquí donde podemos configurar el prompt, donde le vamos a indicar qué imagen es la que queremos que analice, y donde también podremos seleccionar pues qué modelo de OpenAI es el que queremos utilizar para esta automatización. Voy a volver a rellenar el formulario de Tally para que entendamos bien cómo funciona el escenario, es decir, cómo viaja la información de un módulo a otro. Se acaba de ejecutar el escenario y si yo clico aquí en el historial en la ejecución concreta, vamos a poder ver lo que ha pasado. Vemos que ahora encima de cada módulo hay como una bolita con un 1. Si clicamos en ella vamos a poder ver cómo ha viajado la información. Aquí vemos, por ejemplo, pues la información que se ha descargado del formulario de Tally. Y si clicamos en OpenAI, vamos a ver que hay dos grandes módulos de información, el input y el output. Y es que cada módulo, como cualquier algoritmo realmente, lo único que hace es convertir un input en un output. En este ejemplo concreto de OpenAI, el input que recibe el módulo de OpenAI es una mezcla de la información que se descargó del formulario más lo que nosotros configuramos al clicar en el módulo. Es decir, que el input que recibe es pues el modelo que hemos seleccionado, la temperatura del modelo que hemos seleccionado, por ejemplo, el prompt que hemos escrito y la imagen que hemos descargado del formulario de Tally. Todo este input es lo que recibe OpenAI y eso OpenAI lo traduce en este output de aquí, donde, entre otras cosas, incluye aquí pues la experiencia del candidato, el nivel de inglés y sus conocimientos de Python, que es lo que después los módulos intermedios procesan para añadirlo tanto a Airtable como mandar el email. Y aquí surgen dos nuevos términos de Make que debes conocer. Primer término, el de bundle. Veis que tanto en el input como en el output pone bundle 1. Y es que esta es la forma que tiene Make de organizar la información, de organizar los datos, en bundles o paquetes. Un bundle al final no es más que una colección de datos. De hecho, veis que aquí pone en gris collection. Y el otro término es el de operación. ¿Ves que pone aquí operación 1? Si clico en otro módulo, pues por ejemplo este de aquí, vemos que también pone operación 1. Pues el término operación en Make se refiere al número de veces que se ha ejecutado cada uno de los módulos, ¿vale? En este caso, en este escenario, cada módulo se ha ejecutado una vez. Lo vemos también aquí con el número que hay dentro de la bolita. Lo que quiere decir que este escenario ha consumido 6 operaciones. Simplemente tenemos que sumar las operaciones que ha consumido cada módulo. ¿Por qué es importante esto de las operaciones? Pues porque el pricing va en función de las operaciones. Con la cuenta gratuita podrás consumir hasta 1000 operaciones mensuales, mientras que con la cuenta core de $10 al mes o $9 al mes tienes un límite superior de hasta 10.000 operaciones. Resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Make es una herramienta que nos permite crear escenarios. Cada escenario, como el del ejemplo, está compuesto de una serie de módulos, donde un módulo simplemente se encarga de convertir un input en un output. Tanto la información del input como la información del output se almacena en paquetes, en lo que Make llama bundles. Y el número de veces que se ejecuta cada uno de estos módulos se conoce como operación, algo a lo que hay que prestar bastante atención porque hemos visto que el pricing va en función de las operaciones que consuma el escenario. Entendidos estos conceptos básicos, lo que vamos a hacer es crear desde cero este mismo escenario para que entiendas cómo puedes crear un escenario similar a este. Para poder crear el escenario primero hay que registrarse, así que vete a make.com, haz clic aquí en Get Started Free y completa este formulario de registro. Una vez te hayas registrado llegarás a la página de aterrizaje de Make, donde aquí podrás ver tu consumo de operaciones. Yo en concreto tengo 10.000 operaciones porque estoy con el plan Core. Si te has registrado con la cuenta gratuita, pues aquí tendrás 1000 operaciones y podrás ir viendo cuántas operaciones consumes cada día. Si vamos a la pestaña Escenarios del menú lateral izquierdo, aquí vamos a poder ver todos los escenarios que tenemos creados. Si queremos crear un nuevo escenario, simplemente tenemos que hacer clic aquí en Crear nuevo escenario
Haciendo clic arriba a la izquierda puedes cambiarle el nombre y aquí dentro es donde vamos a poder ir añadiendo nuestros módulos para que el escenario haga lo que necesitemos que haga. Esto al final es como un canvas en blanco. Vamos a ir añadiendo aquí los módulos y ya verás cómo luego podrás ir moviéndolos y cambiando su orden dentro de este canvas. Entonces, para añadir el primer módulo al escenario, que en nuestro caso era el módulo de Tally, simplemente tenemos que hacer clic en el más y aquí nos aparece toda esa lista de aplicaciones que veíamos en la home de Make. Como son muchas, pues tenemos aquí un buscador que nos va a facilitar el trabajo. Si queremos automatizar algo relacionado con Tally, pues simplemente clicamos aquí en Tally y aquí nos van a aparecer las acciones que podemos automatizar relacionadas con Tally. Pero antes de añadir el módulo de Tally, necesito explicarte una cosa. Existen dos tipos de escenarios en Make en función de cuándo se ejecuta ese escenario. Es decir, hay ocasiones en las que queremos que nuestro escenario se ejecute a una determinada fecha y hora. Este es un primer tipo de escenario, que no es el del ejemplo que te he mostrado antes, porque en el escenario de ejemplo que vamos a construir ahora, lo que queremos es que el escenario se ejecute cuando se cumple un determinado evento. Es decir, queremos que se ejecute cuando alguien rellena el formulario, independientemente de la fecha y la hora en la que eso suceda. Entonces, si por lo que fuera quisiéramos que nuestro escenario se ejecute a una determinada fecha y hora, por ejemplo, porque quise hacer una automatización que se ejecute todos los días a las 9 de la mañana, eso podemos configurarlo en Make a través de esta sección de aquí. Si clicamos aquí, la configuración que viene por defecto es que el escenario se ejecute cada 15 minutos en intervalos regulares. Pero tú aquí puedes decirle que solo quieres que se ejecute, pues por ejemplo, los lunes, miércoles y jueves a las 5:29. O que se ejecute solo pues el primer día de mes. O por supuesto, pues que se ejecute todos los días a una hora concreta. Pero este no era nuestro caso. Nosotros queremos crear un escenario del segundo tipo. Entonces, si queremos crear un escenario que se ejecute cuando se cumpla un determinado evento, lo que necesitamos añadir en nuestro escenario es un trigger, un tipo de módulo que le va a indicar a Make cuándo debe ejecutarse el escenario. Si volvemos a Make y clicamos aquí en el más y por ejemplo seleccionamos la integración de Gmail, vamos a ver cómo las posibles acciones que se pueden automatizar relacionadas con Gmail están agrupadas en diferentes grupos. El primer grupo le llama triggers, aunque aquí solo tenemos un trigger, y nos dice que si seleccionáramos esta opción, la de Watch Emails, esto lo que va a hacer es disparar el escenario cuando un nuevo email es recibido. El resto de acciones que podemos automatizar, como por ejemplo copiar un email, borrar un email, marcar un email como leído, esto vemos que no son triggers, son lo que aquí llaman acciones. Lo que te quiero contar con esto es que en Make existen dos tipos de módulos, los triggers y el resto, que a veces le llaman acciones, también le puede llamar feeders, le puede llamar AI, files, le va llamando de diferente forma en función de la integración que hayamos escogido. Lo característico de un trigger es que, por lógica, solo puede ir en primera posición dentro del escenario. Es decir, como aquí lo que estamos haciendo es añadir el primer módulo, si yo selecciono el trigger de Gmail, me va a dejar añadirlo. Pero ¿qué ocurre si quiero añadir un módulo posterior a este primer módulo? Es decir, un segundo módulo dentro de este escenario. Pues le doy aquí al más y veréis como si ahora selecciono Gmail, el trigger que veíamos antes no aparece. ¿Por qué? Pues porque no es posible añadir un trigger en segunda, tercera, cuarta, quinta posición. El trigger solo tiene sentido añadirlo al principio porque su función es hacer ejecutar el escenario, disparar el escenario. Pero no todos los triggers son iguales. Existen dos tipos de triggers, los triggers instantáneos y los polling trigger. Los triggers instantáneos son los triggers que funcionan como cualquiera esperaría que funcionase un trigger, es decir, que ejecutan el escenario instantáneamente en cuanto se cumple el evento. Por ejemplo, el trigger de Tally, que es el que tenemos que añadir en nuestro caso, este sí que es un trigger instantáneo, lo pone aquí, pone instant. Y en concreto este trigger va a hacer que el escenario se dispare cuando alguien rellena el formulario. ¿Cómo funciona el otro tipo de triggers entonces? Pues por ejemplo, si volvemos al ejemplo de Gmail, vamos a ver cómo este trigger, el de Watch Emails, que hace que el escenario se ejecute, se dispare cuando recibimos un email, no tiene la etiqueta de instantáneo. Esto es lo que sería un polling trigger. ¿Cómo funcionan estos triggers? Pues estos triggers son una mezcla de los triggers instantáneos y de los escenarios que se ejecutan a una determinada fecha y hora. Y es que realmente estos polling triggers no son triggers como tales, sino que son comprobaciones. Por ejemplo, tal y como tenemos configurado el escenario ahora mismo, es decir, lo tenemos configurado para que se ejecute cada 15 minutos, si nosotros utilizáramos este polling trigger de Gmail, lo que ocurriría cada 15 minutos es que este módulo comprobaría si tenemos un nuevo email en nuestra bandeja de entrada. En caso de que lo tengamos, todas las acciones que pongamos aquí a la derecha se ejecutarán. En caso de que no exista ningún nuevo email en nuestra bandeja de entrada, pues no se ejecutarán. Es decir, que estos polling triggers pues realmente no son triggers, son más bien una especie de comprobaciones que se comprueban cada cierto tiempo, o si lo quieres decir de otra manera, pues una especie de filtros. Pero no son triggers instantáneos, que es lo que cualquiera esperaría de un trigger, que fuera instantáneo. Bien, vamos a añadir nuestro trigger de Tally. Simplemente buscamos aquí Tally, clicamos en Watch New Responses, puedes clicar directamente desde aquí o clicar en Tally para ver la lista de acciones relacionadas con Tally y clicar después en Watch New Response. Aquí tenemos que relacionar Make con Tally, es decir, hacer la conexión para que ambas aplicaciones se puedan comunicar. Simplemente vamos a hacer clic en Create a Webhook y aquí vas a tener que darle a Añadir. Pones un nombre a la conexión, le damos a guardar y se nos va a abrir en una nueva pestaña
la web de Tally. Si estás ya registrado en Tally, te aparecerá esto, simplemente le das aquí a aceptar y ya está. Ya hemos conectado Make con Tally y ahora Make tiene permisos para consultar la información que se rellena dentro de nuestro formulario de Tally. Simplemente aquí en Form ID deberíamos seleccionar nuestro formulario y darle a guardar. Ya está Tally configurado y le damos aquí al OK. Si queremos comprobar si la integración está bien hecha, simplemente tenemos que darle a guardar para que se guarden las modificaciones que hemos hecho en el escenario y activarlo. Ahora mismo el escenario está desactivado. Con este botón de aquí podemos encender o apagar el escenario. Si queremos que descargue la información de Tally, es decir, que procese la información de Tally, hay que dejarlo encendido. Entonces, si lo dejamos encendido y nos vamos a Tally, que por cierto, Tally, no te lo he explicado, pero es una herramienta para crear formularios gratuita, simplemente le das aquí a Sign Up y te registras gratuitamente. Una vez te hayas registrado, simplemente creas un nuevo formulario con estos campos. Vas a ver que Tally, a diferencia de otras herramientas de construcción de formularios, te permite añadir dentro de lo que es el formulario diferente tipo de contenido, como texto o incluso imágenes y vídeos, podrías meterlos dentro del formulario. Pero lo que necesitas para añadir los campos es simplemente clicar aquí en el más y seleccionar el tipo de campo que quieres añadir. Nombre e email, en mi caso simplemente he seleccionado pues la opción de Short Answer. Y para que el usuario pueda subir un documento, pues simplemente añades un campo de tipo File Upload. Yo aquí lo tengo configurado como obligatorio y he seleccionado que el usuario solo pueda subir su currículum en formato JPG. Luego vas a ver por qué. Cuando tengas el formulario, pues simplemente introduce su URL en el navegador para poder rellenarlo. Lo rellenamos con cualquier dato, le damos a enviar y ahora vamos a volver a nuestro escenario de Make. Si yo clico aquí en el botón este que me lleva hacia atrás y me voy al historial, vamos a poder ver aquí todo el histórico de ejecuciones, es decir, todas las veces que se ha ejecutado este escenario. Y vemos aquí su primera ejecución. Si le doy aquí en detalles, pues podré ver clicando aquí en la bolita exactamente la información que ha llegado. Entonces, aquí vemos que tenemos un output. En este caso no hay input, porque al ser un trigger, los triggers solo tienen output. Entonces, dentro del output tenemos un bundle, recuerda, un paquete de información. Y este bundle contiene bastantes datos. Aquí tenemos una serie de variables. Pero luego vemos, por ejemplo, que hay una variable que resulta ser también una colección que se puede abrir. Y dentro de esa colección resulta que hay aquí un array que también se puede abrir, que a su vez contiene una colección que se puede abrir también. Es decir, vemos que la estructura de datos de este output es relativamente compleja y es muy importante entenderla para luego poder trabajar con toda esta información que hay aquí a lo largo del escenario. Así que antes de continuar voy a explicarte exactamente cómo funcionan los bundles o las colecciones de Make. Bien, un bundle es una colección de datos. Esa colección contiene una serie de ítems, ¿vale? Por ejemplo, el nombre del formulario pues es un ítem que nos devuelve Tally. Estos ítems pueden ser de diferentes tipos. Tenemos lo que son variables, como por ejemplo pues el form name, el form ID, ¿vale? Estas variables son simplemente pares clave valor, donde lo que está a la izquierda es la clave y a la derecha el valor. Si vienes del mundo de la tecnología, esto te sonará, porque una colección de Make se parece mucho a un objeto JSON. Estas variables que vemos aquí, luego las podemos reutilizar en cualquier punto del escenario de una forma muy sencilla, luego lo veremos. Pero es que resulta que hay otros tipos de ítems, por ejemplo los arrays. Dentro de un bundle, dentro de una colección, podemos tener un ítem de tipo array, como por ejemplo sube tu CV. Y un array contiene dentro un conjunto de elementos. En este caso contiene un único elemento. ¿Por qué? Pues porque hemos subido solo un documento. Si hubiéramos subido 3 documentos, este array contendría 3 documentos. Y el tercer tipo de ítem que puede haber dentro de una colección es otra colección. Por ejemplo, fields. Fields no es ni una variable normal ni un array, sino que es una colección, ¿vale? Vemos aquí la etiqueta en gris a la derecha que nos ayuda a identificar qué es una colección y qué es un array. A su vez, una colección pues puede tener dentro variables, arrays y colecciones. Si no estás familiarizado con estructuras de datos complejas o trabajar con objetos JSON, esto quizás ahora te pueda parecer un poco confuso, pero ya verás cómo cuando vayamos a Make y trabajemos con estos datos vas a entenderlo todo mucho mejor. Si nos centramos en lo que son las variables, existen diferentes tipos de variables. Variables de tipo texto, variables de tipo numérico, variables de tipo fecha o variables booleanas, que solo pueden ser verdadero o falso. Por ejemplo, created at, es decir, la fecha de creación, la fecha en la que se ha completado el formulario, es una variable de tipo, en cambio, pues el nombre del formulario es una variable de tipo texto. Esto es relevante porque en función del tipo de la variable, si es texto o fecha, por ejemplo, vamos a ver después cómo en Make podremos hacer cosas diferentes. Importante entender la diferencia entre array y colección. Array es una lista de ítem, que hemos dicho que en nuestro caso solo contenía un ítem porque solo hemos subido un documento. En cambio, una colección es un conjunto de pares clave valor, un conjunto de variables. En un array, si queremos acceder a un elemento de ese array, a un elemento de esa lista, solo podemos acceder al elemento por su posición, es decir,
Podemos decirle a make, oye, queremos acceder al cuarto elemento de este array o al primer elemento del array. En cambio, en la colección no. En la colección no podemos decirle a make, oye, queremos la segunda variable de la colección, sino que tenemos que decirle el nombre de la variable a la que queremos acceder. Por ejemplo, de la colección sender queremos acceder al email address. Es decir, que son dos formas de almacenar información, pero que tienen sus diferencias. Ahora que ya entendemos cómo make organiza la información, podemos conectar el módulo de Tally, el módulo de OpenAI, para que analice el currículum. Simplemente clicamos aquí en el más, en la lista de aplicaciones buscamos OpenAI, clicamos en ella y vamos a ver aquí las acciones que podemos automatizar relacionadas con OpenAI. Son bastantes porque la API de OpenAI permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, está el tema de los asistentes, que a través de make podemos enviar un mensaje a un asistente. O podemos conectarnos con un modelo de lenguaje como GPT-3 o GPT-4 para pasarle texto. O podemos, por ejemplo, analizar imágenes, que es justamente lo que queremos hacer aquí. Pero también podríamos generar imágenes, editarlas, crear traducciones, transcripciones o incluso generar audio. Nosotros lo que queremos es analizar una imagen, así que clico en analizar imagen. Aquí lo que hay que hacer es conectar make con OpenAI. Yo lo tengo conectado, pero ¿cómo lo conectas tú? Pues simplemente le das aquí a añadir y la forma de conectar make con OpenAI es un poco diferente a la forma en la que conectamos make con Tally. En este caso lo que nos piden es una API key. Pues para ello simplemente tienes que ir a tu cuenta de desarrollador de OpenAI en platform.openai.com, es gratis registrarse si no está registrado, vas al dashboard, vas aquí a API Keys y creas una nueva clave secreta. La clave secreta que se genere, pues la pegas aquí, esto lo puedes dejar vacío, le das a guardar y ya está, ya estará la conexión hecha y podremos configurar lo que es este módulo. Entonces, a la hora de configurar el módulo, que básicamente lo que estamos configurando aquí es el input de este módulo, podemos introducir nosotros información, como por ejemplo pues escribir aquí el prompt, o seleccionar nosotros manualmente el modelo que queremos utilizar. Por ejemplo, en este caso voy a utilizar el modelo GPT-4, pero eso lo podemos combinar con datos que forman parte del output de Tally. Por ejemplo, si clico en cualquier casilla, como por ejemplo la de prompt, vas a ver cómo se abre esto aquí a la derecha. ¿Qué es esto de aquí? Pues si te fijas pone Tally 4 Watch New Responses. Eso coincide con el nombre de este módulo, ¿vale? El 4 es el identificador del módulo y Watch New Responses es el nombre. Que por cierto, este nombre se puede cambiar. Si clicas botón derecho, le das aquí a Rename, pues puedes llamarle como tú quieras para que sea más descriptivo todo. Lo que te decía es que si clicamos aquí en Prompt, has visto que se ha actualizado el nombre, lo que nos aparece aquí son todos los datos que forman parte del output del módulo de Tally. Y están aquí para que los utilicemos cuando queramos. Es decir, si en el prompt, por ejemplo, quisiéramos meter aquí el nombre del usuario, el que rellenó en el formulario, pues eso está dentro de la colección field, concretamente el nombre. Entonces, si te has fijado, cuando me pongo encima de cualquiera de estos datos, nos dan pistas de qué va este dato. Por ejemplo, en Form ID nos dicen aquí que esto es de tipo texto ese campo. Pero si nos vamos aquí a Created At, que es la fecha en la que se creó el formulario, pues nos especifican que es de tipo date, de tipo fecha, justo lo que te expliqué antes, que existen diferentes tipos de variables. Fields, en cambio, es una colección. Nos lo dicen aquí, pero es que además una pequeña pista es que las colecciones tienen este desplegable que nos permiten pues desplegarlas. Entonces, cuando desplegamos una colección, lo que vemos aquí dentro son las variables de la colección. Y si nos fijamos, tenemos tres, que coinciden con los tres campos de nuestro formulario. Por eso quizás a ti te aparezcan otros nombres. A mí me aparece nombre, email y sube tu currículum o sube tu CV, porque son los nombres que le puse al formulario. Entonces, sube tu CV, si te fijas, es un array. ¿Ves que tiene aquí una flechita y se puede desplegar también? Y además tiene la particularidad de que tiene aquí unos corchetes. Eso es un array, también nos lo explican por aquí. La manera de diferenciar una colección de un array es que los arrays pues tienen esos dos corchetes que la colección no tiene. Entonces, en este caso sabemos que el usuario va a subir un único currículum, es decir, que este array va a contener un único ítem. Pero imagínate que permitiésemos al usuario subir varios documentos, podría contener más ítem. Entonces, en concreto, esto es un array de colecciones, es decir, cada ítem del array va a ser una colección que va a contener ciertos datos sobre el documento o archivo que haya subido el usuario. Es decir, que para cada ítem del array, para cada archivo que el usuario suba en ese campo, Tally nos da pues el file ID, el file name, el file URL, el tipo y el tamaño del archivo. Entonces, claro, puede que te estés preguntando, imagínate que el usuario sube dos archivos. ¿Cómo podemos seleccionar el file name del segundo archivo? Pues a diferencia de una variable normal como la de nombre, que añades la variable y ya está, cuando añadimos una variable que forma parte de un array, por ejemplo, file name, vemos que hay aquí un espacio en medio. Ese espacio es para que aquí le indiquemos a make la posición del elemento sobre el que queremos aquí incluir el dato. Es decir, si quisiéramos incluir aquí en el prompt el file name del segundo archivo del array sube tu currículum, en caso de que aquí permitiésemos subir varios archivos, pues pondríamos aquí un 2. Si lo dejamos vacío, por defecto make interpretará que lo que queremos aquí es incluir el file name
del primer archivo. Entonces, en este caso, como presumimos que este array va a contener solo un currículum, con dejarlo así sin poner ningún número, basta. Pero en este caso, en el prompt no quiero incluir ninguna variable, ningún dato del output de Tally. Este prompt simplemente va a ser un conjunto de instrucciones con el que voy a indicarle cómo debe comportarse el modelo. El prompt es relativamente largo. Para hacer más ancha esta modal, vamos a clicar aquí. Pues simplemente le voy a decir, oye, el usuario te va a enviar el currículum de un candidato a una oferta de trabajo. Identifica los siguientes datos. Y aquí es donde le decimos años de experiencia, nivel de inglés y conocimientos de Python. Por eso esta automatización vuelca estos 3 datos en Airtable, porque se lo hemos indicado aquí en el prompt. Y además le decimos, devuelve tu respuesta en un JSON con el siguiente formato, donde de forma separada nos devuelvas pues la experiencia, el nivel de inglés y los conocimientos de Python. Y luego, para darle contexto al modelo de lenguaje, en este caso a GPT-4o, pues aquí abajo yo lo que le he añadido es la descripción de la oferta de trabajo. Simplemente pues para que sepa qué tipo de persona estamos buscando. Y realmente el campo donde queremos introducir un dato que forma parte del output de Tally es aquí en imagen. La imagen del currículum hay que añadirla aquí. Simplemente donde pone imagen URL, aquí hay que añadir la URL que nos devuelve Tally de la imagen. Entonces, dentro del array de sube tu currículum, en file URL, pues esto es justamente lo que hay que añadir. Como te he dicho antes, aquí no hay que introducir ningún número. Modelo, voy a seleccionar GPT-4o y ya estaría este módulo configurado. Si quieres configurar alguna cosa más que aquí no aparece, como por ejemplo la temperatura del modelo, pues eso está un poco escondido. Le das aquí a ver settings avanzado y se añaden aquí más parámetros que puedes configurar. Esto suele ser frecuente en todo tipo de módulos. Siempre los parámetros que son más avanzados pues suelen estar escondidos bajo los settings avanzados. Así que vamos a darle aquí al OK, vamos a guardarlo y vamos a volver a rellenar el formulario para ver qué nos devuelve esto de aquí. Pues después de rellenar el formulario, si vamos al historial de ejecución, podemos ver qué ha generado OpenAI. Y aquí vamos a ver tanto el input como el output. Si clicamos aquí en prompt, veremos el prompt que hemos escrito nosotros y en imágenes veremos cómo la variable imagen URL se ha sustituido por la imagen URL que ha devuelto Tally, que es esta URL que vemos por aquí, ¿vale? Es decir, esto, porque si lo hemos dicho nosotros a Make, va a coincidir con esto de aquí. Pero a lo que íbamos, hay que fijarse en el output. Pues en el output vemos aquí el resultado. Y el resultado es que OpenAI nos ha devuelto esto de aquí. Esto es lo que se conoce como un JSON, que se parece mucho a las colecciones o a los bundles de Make. Te lo he comentado antes, que los objetos JSON y las colecciones de Make pues son muy similares. Y básicamente le hemos pedido a OpenAI que nos lo devuelva en este formato, porque cuando queramos volcar la información a Airtable necesitamos los datos por separado. Si nos hubiera devuelto el texto o un párrafo normal explicándonos la experiencia que tiene y el inglés que tiene, eso no lo podríamos trocear luego en 3 datos diferentes para meterlo en 3 columnas diferentes de Airtable. Por eso, normalmente, cuando trabajas con modelos de lenguaje en automatización de procesos, siempre se le pide al modelo que el resultado lo genere en un formato como este, en un formato de datos estructurado. Bien, ¿ahora qué nos faltaría en esta automatización? Pues nos faltaría vincular esto con Airtable, ¿no? Hacer clic aquí, buscar aquí Airtable y en Airtable automatizar la opción de crear un registro para que se añada una fila en Airtable. Y lo mismo con Gmail. Pero si recuerdas, en el escenario que te enseñé al principio, había unos módulos intermedios. Estos 2 módulos de aquí. ¿Esto qué es? Pues bueno, te he dicho antes que Make es un conector, ¿no? Que está integrado con 1950 aplicaciones y que lo que hace es coger la información de un sitio y enviarla a otro sitio. Pues bien, es un poco más que eso. Porque en esta lista enorme de aplicaciones, en esta lista enorme de módulos, hay algunos módulos especiales, que son módulos que no sirven para conectar Make con aplicaciones externas, sino que son módulos que ha creado la propia Make para permitirnos jugar un poco con los datos. Por ejemplo, este módulo de Tools, al que podemos acceder también desde aquí abajo. Esto es un módulo creado por Make, ¿vale? Cada vez que veas la etiqueta built-in al lado del nombre de un módulo, significa que esto no es un módulo para conectar Make con ninguna herramienta. No existe ninguna herramienta por ahí que se llame Tools, sino que esto lo ha creado Make para permitirnos hacer una serie de cosas, como por ejemplo, crear una variable nueva, dormir el escenario, detenerlo durante un periodo de tiempo, agregar diferentes bundles en una tabla o en un texto, modificar el formato de un texto, ¿vale? Diferentes tools que lo que nos van a permitir es transformar los datos. Porque hay veces que la automatización no consiste en simplemente coger los datos de un sitio y meterlos en otro sitio, sino que hay que procesar un poco los datos, transformarlos, antes de pasárselos a otra aplicación. De hecho, es lo que nos pasa aquí con OpenAI. OpenAI nos ha devuelto los datos en un formato JSON, pero esos datos están de momento contenidos en una única variable. Entonces, lo primero que he hecho es utilizar una tool que nos permite crear una nueva variable. Esto se utiliza mucho. Básicamente aquí lo que hago es crear una variable nueva que se llama JSON y aquí en Variable Value es donde le indicamos qué valor queremos guardar en esa variable. Podría poner un valor estático, ¿vale? Como puedes poner aquí, pues, Juan o lo que tú quieras.
Pero yo lo que he hecho es guardar aquí, en esta variable JSON, pues un dato que nos devolvía el módulo de OpenAI. En concreto, el mensaje, que está aquí escondido dentro de la Write Choices, dentro de la colección mensaje en content. Entonces, al crear esta variable con este nombre, en los módulos posteriores, por ejemplo, este de aquí, que ahora te explico de qué va, si clico dentro de la casilla, aquí puedo utilizar pues lo que me devolvía Tally, porque recuerda, el output de un módulo no solo se puede utilizar en el siguiente, sino en cualquiera de los siguientes. Entonces yo aquí podría utilizar información de Tally, información de OpenAI y también podría utilizar la variable que acabo de crear. Es decir, que las variables que creamos nuevas están al mismo nivel que cualquiera de las variables que nos devuelven los outputs de los módulos. Entonces, aquí ves que hay una serie de fórmulas, funciones raras. ¿Qué es esto? Pues Make no solo nos da estas tools para poder transformar los datos, para poder manipularlos, sino que tiene una serie de funciones. Esta modal la conoces, la hemos abierto varias veces, pero si te fijas aquí estamos en la primera pestaña. Esto tiene más pestañas. Y aquí están las funciones, que esto es lo equivalente pues, a las funciones o fórmulas que puede haber en Excel, por ejemplo. Es decir, aquí puedes aplicar ifs, puedes aplicar pues operadores lógicos. En las funciones matemáticas pues puedes calcular medias, puedes hacer sumas, restas, divisiones. Luego tienes funciones de texto, pues para calcular cuántos caracteres tiene un texto o para pasar todo a minúsculas. Tienes también funciones de tipo fecha para poder jugar con fechas y parsear fechas, formatearlas, ¿vale? Tienes un montón de funciones, ya ves que son unas cuantas, también para trabajar con arrays, para que puedas manipular los datos a tu gusto. Nosotros concretamente lo que necesitamos hacer aquí es parsear el JSON, ¿vale? Porque al final esto nos ha devuelto un JSON, pero esto está contenido en una variable con este nombre de aquí. Entonces, justamente este módulo de parseJSON, que JSON es otro de esos módulos con la etiqueta built-in que ha desarrollado Make, esto lo que nos permite es pasarle como input a Make un texto en formato JSON para que este módulo lo que haga sea generar una colección, es decir, aquí en el input pues le hemos pasado el JSON y lo que ha hecho es transformarlo en una colección con 3 variables separadas. Y al tener las 3 variables separadas, ahora sí podemos ir a Airtable y añadirlas, cada una en su columna. Es decir, que en años de experiencia, pues aquí le hemos indicado que queremos guardar el valor experiencia que ha devuelto el módulo de parseJSON. Fíjate que eso no podemos haberlo hecho si no hubiéramos utilizado ese parseador. Entonces, realmente en este parseador hemos utilizado aquí una serie de funciones. La función principal que hemos utilizado es la de substring. Esta es una función de tipo texto, que si te pones aquí encima pues te dice de qué va, que lo que te permite es coger una palabra o un texto y quedarte con un trozo. Por ejemplo, si le pasas la variable hello, el número 0 y el número 3, se queda con las letras que van de la posición 0 a la posición 3. Por eso el resultado es hell, ¿vale? En este caso lo que le he hecho es le he pasado la variable JSON, que es la que generamos en el módulo anterior, y le he dicho, oye, yo solo quiero el trozo de texto que va desde el carácter 7 hasta el carácter, y aquí he utilizado otra fórmula. Length lo que me permite es calcular el número de caracteres que tiene un texto. Entonces le he dicho desde el 7 hasta el resultado de restarle al número total de caracteres 3. ¿Por qué específicamente esos números? Pues porque quería quitarme de en medio esto, que son los 7 caracteres, y quería quitarme también de en medio estos 3 últimos caracteres. De esa forma, si te fijas, el input del parseador de JSON no es realmente esto que vemos aquí, sino que es directamente el trozo de texto que nosotros buscábamos. Sin esas funciones, el parseador de JSON no hubiera funcionado porque al parseador de JSON hay que pasarle un JSON válido como este. Bien, no te preocupes si no has podido ver bien el prompt, no sabes cómo configurar esto bien, porque te voy a compartir esta plantilla. En Make, si clicas aquí en estos 3 puntitos, puedes darle a exportar blueprint y eso lo que hace es genera un archivo con justamente esta configuración de escenario. Entonces, ese archivo te lo compartiré en la descripción del vídeo y tú simplemente tienes que ir aquí a la opción de importar, subes el archivo aquí y ya pues en un momento tendrás el mismo escenario que estás viendo aquí. ¿Y esto de aquí qué es? Puede que te estés preguntando. Pues eso es una de las opciones que tenemos aquí dentro de Flow Control, que son una serie de opciones también que ha construido para nosotros Make. El Flow Control lo que te permite es abrir diferentes caminos. Llegado a este momento, por ejemplo, pues lo que queremos es que se añada información al Airtable y se envíe el email, pero queremos que no dependan la una de la otra, ¿no? Sino que se ejecuten las dos a la vez. Pues para eso metemos aquí el router. Meter un router es muy sencillo. Imagínate que quisiéramos meter un router aquí, después de OpenAI. Pues simplemente voy a mover esto un poco hacia la izquierda, ya sabes que esto pues se puede mover, y clico aquí, botón derecho, le doy a añadir router y ya está, tenemos un router añadido. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite, por ejemplo, que si quisiéramos hacer otra petición a OpenAI, clico aquí en Create a Completion, lo pongo por aquí, lo uno con el router y ya está. Tenemos aquí 2 caminos. Y esto hasta el infinito. Puedes ir abriendo aquí todos los caminos que quieras, es decir, aquí puedo seleccionar otro router y ponerlo por aquí. Y esto a su vez dividirlo en 2 caminos. También que sepas que tienes la opción de clonar módulos. Por ejemplo, si queremos hacer una petición a OpenAI y el prompt va a ser muy similar, pues en vez de añadirlo desde cero y tener que configurarlo desde cero aquí,
pues esto lo podría borrar, botón derecho, borrar módulo, y aquí hago botón derecho, clonar módulo, y esto lo pongo por aquí. Para que de esa forma, pues simplemente tenga que aquí cambiar el prompt y ya está. Otra cosa interesante de los routers es que, bueno, en este caso he añadido un router porque queremos que se ejecuten las acciones de forma paralela, pero muchas veces el router se añade porque queremos establecer una condición. Es decir, en función de determinada condición queremos que se añada la información a Airtable o se envíe el email, por ejemplo, ¿no? Para eso están los filtros. Simplemente clicas aquí en el caminito y ves que se abre esto. Pues esto lo que te permite es poner un filtro. Y aquí puedes poner la condición que quieras. Aquí al clicar podemos seleccionar otra vez cualquiera de las variables de los módulos anteriores. Por ejemplo, imagínate la experiencia. Y podríamos decirle, oye, queremos que solo vaya por el camino de arriba si la experiencia, y en este caso como la experiencia es una variable de tipo numérica, aquí en vez de un operador de texto, tenemos que buscar los operadores numéricos que están por aquí abajo. Entonces imagínate, le decimos, la experiencia es mayor que 5, entonces, pues sí, vete por el camino de arriba. En cambio, si resulta que la experiencia es menor o igual a 5, pues que vaya por el camino de abajo. Uno de los flow controls que se utiliza mucho es el iterador, que es muy útil, ahora vas a entender por qué. Imagínate que en nuestro formulario permitimos que el usuario pueda subir varios documentos, ¿vale? En Tally simplemente clicas aquí, le das a Multiple Files, y ya está, el usuario va a poder subir varios documentos. Vamos a darle a publicar los cambios y ahora vas a ver cómo después de subir ya un currículum aparece este botón que nos permite subir un segundo documento. Entonces, imagínate que en Make queremos que OpenAI procese los dos, analice los dos. Pues bueno, en este caso concreto lo que podemos hacer es en la comparación de OpenAI, aquí imágenes, realmente esto es un array, nos lo indica aquí. Entonces podríamos aquí darle a añadir imagen y añadir aquí una segunda imagen. Ya sabes que el file URL es un campo del array sube tu currículum, así que al incluir aquí file URL podríamos indicarle a Make, oye, aquí en esta segunda imagen queremos que le pases a OpenAI el segundo file URL, es decir, el file URL del segundo ítem, y aquí arriba el del primero, aunque ya te he dicho que da igual dejarlo vacío o ponerlo en 1. Esta es una opción si quisiéramos que OpenAI analizara las dos imágenes a la vez. Pero imagínate que queremos que las analice por separado porque son documentos que no tienen relación ninguna. Es decir, imagínate que al usuario le decimos, oye, sube tu currículum y sube también pues tu DNI. Probablemente el prompt va a ser diferente en cada uno de los casos y por tanto queremos llamar a OpenAI dos veces. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues para eso añadimos un iterador. Flow control, iterador, añadimos aquí el iterador y aquí en el iterador hay que indicarle el array que queremos iterar. Por ejemplo, pues sube tu currículum. Le damos aquí al OK. ¿Y cómo va a funcionar esto? Pues aquí este trigger generará como output un bundle de información, como viene siendo hasta ahora. Lo que ocurría hasta ahora es que como esto generaba un único bundle, este módulo aquí se generaba una única vez. Es decir, normalmente en Make un módulo se ejecuta tantas veces como bundles haya en el módulo anterior. Cuando se utiliza un trigger instantáneo como de Tally, pues lo normal es que el trigger genere solo un bundle en el output. Pero si tuviéramos un escenario donde el primer elemento no fuera un trigger, porque al final no es necesario que el primer elemento sea siempre un trigger. Recuerda que hay escenarios que se ejecutan simplemente pues con una frecuencia dada. En ese caso no hace falta añadir triggers. Entonces, si el primer elemento no es un trigger y es una acción como esta, la de buscar filas dentro de un Google Sheets, y ejecuto este escenario, que no hace falta que le dé al play para ejecutarlo, porque si hago clic botón derecho puedo ejecutar solo este módulo. ¿Qué ocurre? Que encuentra varias filas dentro del Google Sheets, porque este Google Sheets, aunque no lo estamos viendo, contiene varias filas. Entonces nos devuelve tantos bundles como filas haya. En concreto me está devolviendo 14 bundles. Si nosotros aquí a la derecha pusiéramos el módulo de OpenAI, el módulo de OpenAI se ejecutaría 14 veces, una por cada bundle que nos ha escupido este Google Sheets. Lo que te quería contar es que por mucho que el usuario suba dos documentos en este campo, realmente el trigger de Tally solo nos va a devolver un bundle, porque el formulario se ha reinado solo una vez. Entonces, si queremos que esta acción de OpenAI se ejecute tantas veces como documentos ha subido el usuario al formulario, lo que necesitamos es iterar justamente el array de sube tu currículum. Y esto se ejecutará tantas veces como elementos haya dentro de ese array. Con la característica ahora de que si yo voy aquí a imagen URL, vas a ver que en el output del iterador me aparecen los datos que contenía cada elemento del array. Por ejemplo, vamos a incluir file URL, que es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Incluye aquí file URL y ahora ya no puedo seleccionar la posición, porque lo que va a ocurrir es que el iterador detectará que hay dos elementos en el array, porque hemos subido aquí dos documentos. Entonces, en la primera iteración, la variable file URL que nos va a devolver el iterador será el file URL del primer documento. OpenAI generará la respuesta que tenga que generar y entonces habrá una segunda iteración, es decir, lo que está a la derecha del iterador se ejecuta en bucle tantas veces como elementos haya dentro del array. Entonces, en la segunda iteración,
este file URL, esta variable, cambiará. Lo que contendrá será la URL del segundo documento subido. Y eso es lo que nos va a permitir que OpenAI analice por separado los dos documentos. Aquí lo tenemos. Tally realmente solo nos devuelve un único bundle, pero en este caso el campo subido de currículum tiene ahora dos colecciones, dos ítems. Por tanto, el iterador encuentra dos elementos dentro del array, por lo que genera dos bundles. Eso hace que el módulo de OpenAI se ejecute dos veces, uno por cada bundle. Claro, te habrás dado cuenta que esto consume dos operaciones. Por tanto, claro, hay que tener cuidado con los iteradores. Imagínate que la acción de antes de buscar filas en un Google Sheets encontrara 30 filas y que para cada fila nos conectásemos con OpenAI. OpenAI estaría consumiendo 30 operaciones. Y no solo son las operaciones que consume OpenAI en Make, sino que ya sabes que la API de OpenAI te cobra en función de los tokens, por tanto el coste de OpenAI también va a subir. Hasta aquí todo perfecto. Pero ¿qué pasa si queremos conectar Make con una herramienta que no está dentro de esta lista de aplicaciones? Es decir, imagínate que quieres conectar Make con una herramienta que has creado tú y por tanto pues aquí no va a estar. Pues para eso están por una parte los webhooks, ¿vale? Si seleccionamos aquí un custom webhook al final es una URL a la que cualquier aplicación puede hacerle una petición HTTP para enviarle datos. Esta es la forma que tenemos de enviar datos a este escenario de Make desde cualquier aplicación, aunque no esté dentro de esta lista enorme de aplicaciones. Sin duda, uno de los módulos más utilizados de Make. Y por otra parte, si queremos conectar Make con cualquier API, tenemos el módulo HTTP, que nos va a permitir hacer una petición HTTP contra cualquier API. Simplemente ponemos aquí la URL, el método, ponemos el API key por donde corresponda y esto nos va a permitir, pues eso, hacer una petición a cualquier API del mundo, aunque no esté integrada con Make. Otra opción muy interesante es que, por ejemplo, si seleccionamos aquí la opción de OpenAI, veíamos que hay muchas acciones que podemos automatizar relacionadas con OpenAI. Pero si nos vamos hacia abajo del todo, vemos que hay un módulo que se llama Make an API Call. Y esto está en casi todos los módulos. Es decir, si vas a Airtable y te vas hacia abajo, también está la opción de Make an API Call. Esto lo que te permite es aprovechar la conexión que ya hemos hecho entre OpenAI y Make para hacer una petición HTTP a cualquier endpoint de la app. Es decir, es igual que el módulo HTTP, pero te ahorra todo el tema de autenticarte. Entonces, realmente, si quieres sacarle potencial a Make y quieres automatizar procesos con modelos de OpenAI, Anthropic u otros proveedores, muy frecuentemente es necesario utilizar esta opción de Make an API Call. De hecho, es lo que convendría hacer para que OpenAI analizara la imagen. Porque esta opción de analizar imágenes, por debajo realmente no sé qué está haciendo. Obviamente por debajo esto está llamando a un endpoint de la API de OpenAI, pero no sabemos exactamente a cuál. Porque ese módulo de Make es algo viejo. Ese módulo de Make lo añadieron cuando en OpenAI habilitaron un endpoint para poder utilizar el modelo de visión de GPT-4 Turbo. Es decir, antes los modelos de OpenAI no tenían la capacidad de visualizar imágenes. Y llegado un momento dado sacaron el modelo GPT-4 Vision que te permitía pasarle imágenes. Pero es que meses después ya permitieron pasarle imágenes a cualquier modelo. El problema es que cuando seleccionamos aquí la opción de Create a Completion y seleccionamos, pues por ejemplo, el modelo GPT-4o y añadimos aquí un mensaje, por ejemplo, un mensaje con rol de usuario, pues aquí en el contenido del mensaje pues no nos deja incluir imágenes. Cuando realmente el endpoint de Chat Completions, que es el que en teoría se le está llamando desde Make cuando seleccionamos Create a Completion, desde hace ya un tiempo te permite a la hora de añadirle mensajes o pasarle mensajes a la API especificar si el contenido del mensaje es de tipo texto o es de tipo imagen. Lo que te quiero decir con esto es que las empresas como OpenAI o Anthropic hacen cambios muy rápidos con mucha frecuencia en su API. Y parece ser pues que herramientas como Make no van al mismo ritmo y no actualizan sus módulos a la misma velocidad. Entonces yo normalmente cuando desde Make quiero hacer una petición a OpenAI para utilizar algunos de sus modelos de lenguaje, en vez de utilizar estos modelos predefinidos de la lista, pues simplemente selecciono la opción de Make an API Call y ya me encargo yo de hacer la petición al endpoint que corresponda. Claro, para ello necesitas saber qué es una API, cómo hacer una petición HTTP y también estudiarte un poco o empaparte un poco de la API de OpenAI. Por suerte, la API de OpenAI está bastante bien documentada. Y si no sabes qué es una petición HTTP, qué es una API, cómo hacer una petición en una API, pues por suerte tengo un vídeo en el canal que se llama Aprende lo básico sobre APIs y HTTP, que también te pondré en la descripción, en el que pues en media hora te explico de qué va esto de las APIs y de las peticiones HTTP. De hecho, si no sabes de qué va, antes de que te pongas a hacer nada en Make, te recomiendo que veas este vídeo. Porque Make, al fin y al cabo, no es más que una herramienta no-code para hacer peticiones HTTP de una forma visual, sin necesidad de escribir código. Pero lo que estamos haciendo por debajo es hacer peticiones HTTP. Por tanto, es importante que la teoría la entiendas. Si no, el uso que le vas a poder darle a Make va a ser muy limitado. Y hasta aquí este curso express. Espero que te haya sido útil y te haya ayudado a entender mejor cómo funciona la herramienta. Evidentemente hay muchas funcionalidades de Make que no hemos visto o que hemos visto muy por encima.
Y es que no era mi intención que con este curso express te convirtieras en un experto de Make. Mi intención era enseñarte lo básico sobre la herramienta para que puedas ya mismo ponerte a automatizar procesos con ella. Si te has quedado con ganas de más y quieres aprender más sobre Make y sobre automatización de procesos con inteligencia artificial en general, que sepas que estoy grabando nuevos cursos que voy a lanzar en las próximas semanas. Estos cursos serán obviamente más largos que este, serán cursos mucho más completos, donde aprenderemos a utilizar funcionalidades avanzadas de Make y también veremos cómo sacar el máximo provecho de estos modelos de lenguaje, de los Large Language Models. Y por supuesto veremos también unos cuantos casos prácticos. Si te has quedado con ganas de más y te interesan estos cursos, te voy a dejar en la descripción un enlace para que puedas apuntarte a la waitlist. Una última cosa que te quería comentar antes de cerrar el vídeo. El ejemplo que he utilizado durante este vídeo, este de aquí, es un ejemplo relativamente antiguo. Es un escenario real que creé hace aproximadamente un año. Actualmente la API de OpenAI, a través del campo Response Format, nos permite indicarle pues, que queremos que nos devuelva la respuesta en un objeto JSON. Simplemente habría que poner type JSON object. Y esto te garantiza que lo que vamos a recibir es un JSON válido. En este caso lo suyo sería activarlo, ¿vale? Porque así nos evitaríamos tener que utilizar esta función de substring para eliminar los caracteres no deseados, que es un poco chapucera porque puede dar lugar a fallos. He decidido mantener el escenario como estaba porque si lo hubiera cambiado, pues no hubiera podido enseñarte para qué sirven las funciones de make, como la de substring y la de length. Y el objetivo del curso no era enseñarte a utilizar la API de OpenAI, sino más bien enseñarte a utilizar make.